Vargas Llosa constata la violación sistemática de los derechos humanos que ya desde ese momento estaba ocurriendo en el mundo. Pero es algo que no percibieron, repito, dos genios literarios como Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, ¿no? Las conocidas COMAPs o campos de concentración que habilitó Fidel Castro, ¿no? Vargas Llosa, por ejemplo, se dio cuenta cómo la Revolución Cubana llevaba a esos campos de concentración a los homosexuales. Y yo en el libro pongo, muy claramente expongo, que el legado que dejan las dictaduras de Velasco y Morales Bermúdez a la débil democracia peruana fue el terrorismo, ¿no? A Vargas Llosa lo ilusionó la iniciativa de la reforma agraria, porque creía que era un proceso para establecer la justicia social en el Perú. Pero Vargas Llosa rompe con la dictadura velasquista cuando el tirano asalta los medios de comunicación en el Perú, ¿no es cierto? Los diarios, el comercio, la prensa, los existentes, los canales de televisión. Novelista, periodista, cuentista, dramaturgo, articulista. Son las múltiples facetas que ha tenido Mario Vargas Llosa a lo largo de 89 años de vida. Sobre una gran pasión que lo ha movido también ha sido la política que ha estado presente en muchas facetas de su vida, y sobre este punto preciso de la evolución ideológica también de nuestro Premio Nobel de Literatura, conversamos con Pedro Cateriano en el podcast Leamos de Latina. Pedro, muchas gracias por acompañarnos aquí en Latina, en Leamos, para hablar de esta publicación que usted acaba de lanzar, Vargas Llosa, su otra gran pasión, la biografía política de nuestro Premio Nobel. Pedro, ¿cómo se anima usted por hacer este trabajo monumental, esta reconstrucción de la historia política de Vargas Llosa, pero que también es, de alguna u otra forma, la historia política del Perú en el siglo XX? Bueno, encantado de estar en el programa. Creo que un espacio como este que estimula la lectura y está dirigido a los lectores es muy importante. Ojalá otros medios siguieran el ejemplo acá de Latina. Bueno, yo sentía que, como lo señalo en la introducción del libro, tenía una deuda, ¿no? Con Mario Vargas Llosa. Y en distintas ocasiones trabajé, hice un texto biográfico pequeño para un libro de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Luego, mi tesis doctoral iba a ser sobre la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa, pero se frustró la sustentación. Y bueno, cuando Mario retorna al país hace 2 años, eh, solíamos tener caminatas martes, jueves y sábado de manera disciplinada, como es él, ¿no? Y mi hermano Pablo me aconsejó y me dijo, oye, ¿por qué no retomas el tema del libro si ahora estás caminando con él de manera regular y pregúntale si le gustaría que le hagas preguntas y converses, sobre todo en mi caso, la etapa previa al año 87, que no la viví con él, ¿no? Así que bueno, así retomé este trabajo de investigación política. Porque a lo largo del tiempo hemos conocido el testimonio de Vargas Llosa de lo que fue la campaña del 90 en el pez en el agua, también en múltiples artículos donde él siempre ha dado su opinión sobre los temas que se le han presentado, ¿no? Nunca ha evadido dar su respuesta, pero quizá había algunos detalles que quedaban ausentes sobre su pasado o sobre su posición política frente a algunos temas. El libro va desde los inicios de la vida de Vargas Llosa y menciona, por ejemplo, la figura inicial del padre, ¿no? El padre con un perfil duro, un perfil autoritario, que ya podría representar una oposición, ¿no? Un sentido que va a disgustar a Vargas Llosa al sentirse quizá coactado de niño, de adolescente. Efectivamente, y curiosamente, las medidas que adoptaba el padre lo acercaron a la literatura y
precisamente a formarse como escritor, ¿no? El libro en realidad está circunscrito a la evolución ideológica y política de Mario Vargas Llosa desde su adolescencia hasta su último acto político, ¿no? Entonces, sí es una compilación también. Hay un capítulo que se titula Compromiso con el Perú, que son todas las posturas políticas, pronunciamientos, pedidos de voto, intervenciones, desde el año 56 hasta las últimas elecciones generales, ¿no? Que de alguna manera es congruente con lo que usted ha señalado, que da una visión, obviamente desde la óptica de Mario Vargas Llosa, de lo que ha sido el Perú y que de alguna manera, creo, mantiene vigente la pregunta que se hace Zabalita en Conversación en la Catedral, ¿no? Una pregunta que ya es internacionalmente famosa y que a lo largo también del libro van a aparecer personajes que, que lo marcan. Usted empieza diciendo en el prólogo de que Vargas Llosa es muy duro para los halagos o para los elogios, pero yo quería empezar quizá resaltando a alguien que le va a llamar la atención de niño y que luego lo va a ver en el poder, y es el presidente Bustamante Rivero. Él tiene palabras muy lindas en El pez en el agua sobre Bustamante Rivero, cuenta que le dio una propina, por ejemplo, ¿no? Y de hecho termina resaltando pues la cercanía con la familia, pero también el don humano, el don profesional, el carácter ético de Bustamante Y Rivero. sobre todo, ser un hombre respetuoso de la Constitución y la ley. Eh, en ese contexto histórico, cuando se produce el golpe de Odría, eh, tanto lo impactó a Mario que es este el contexto histórico en el cual va a escribir una de sus grandes novelas, ¿no? Conversación en la Catedral. Pero también admira en Bustamante su integridad y eso lo lleva a él a inscribirse en la democracia cristiana, no porque hubo un cambio de comunista social cristiano desde el punto de vista doctrinario, sino que él quería que Bustamante y Rivero fuera candidato a la presidencia de la República por la democracia cristiana. Cuando ello no ocurrió, renuncia a ese partido y recupera su independencia, ¿no? Porque algunos a veces dicen, ¿cómo pasó de ser integrante de la célula comunista Cahuide en San Marcos a social cristiano? Y esa era la razón. Él quería que el pueblo a través del voto restituyera en el poder a Bustamante y Rivero, salvando las diferencias naturalmente y los contextos históricos, un poco lo que hizo el pueblo del Perú cuando el dictador Velasco lo depone, le da el golpe de Estado siniestro en 1968 y en 1980, con el voto, el pueblo restituye como presidente a Belaúnde, ¿no? Hablábamos también de dictaduras, ¿no? ¿Qué es lo que Vargas Llosa va a vivir y a afrontar durante su juventud sanmarquina, sobre todo? Y la figura de Odría va a ser determinante, ¿no? El ser un universitario bajo una dictadura, bajo la figura del general Odría también, y la de los personajes que siempre terminan en torno a los dictadores, el caso puntual de Esparza Sañarto. Exactamente. Va a ser un punto de partida quizá para su enfrentamiento con diversas dictaduras, tanto en el Perú como en el mundo. Claro, en ese momento, bajo un criterio que finalmente no era congruente con lo que estaba haciendo. Vargas Llosa, debido a la influencia de Sartre, creía en el socialismo en libertad. Y lo que experimentó en la célula Cahuide, que en ese entonces el instructor era nada más y nada menos que Héctor Béjar, que años más tarde, o hasta hace poco, mejor dicho, fue canciller del golpista Pedro Castillo, ¿no? Eso lo asfixió ideológica y políticamente a Mario, vio como un sistema totalitario de instrucción, ¿no? Que no era congruente con el socialismo en libertad que él ya había, mejor dicho, que bajo la influencia de Sartre, él había adherido a esa idea, ¿no? Sartre va a ser determinante durante gran etapa de su vida.
va a llegar un momento en que él se va a desencantar de Sartre también, pero de la misma forma esa influencia francesa que va a terminar, que siga también, por ejemplo, Camus en algún momento, pero más allá de la oposición a Odría que mencionábamos, el contexto internacional, que también va a ser determinante en su cercanía a la izquierda, y pienso puntualmente en la Revolución Cubana y la propia Unión Soviética. Hay un Vargas Llosa que en un momento de su vida va a sentirse muy atraído por lo que sucedía en Cuba con los Castro. A ver, Sartre fue, digámoslo de alguna manera, su pensamiento guía. Y es a través de las ideas fuerzas de Sartre donde él considera que el escritor debe estar comprometido con la realidad, con la compleja realidad política y social de su país. Y es desde ese momento que Vargas Llosa comulga con esa manera de pensar. Ciertamente, cuando él ya termina sus estudios en San Marcos, se casa con la tía Julia, se va a España, padece la dictadura franquista y surge la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. Vargas Llosa considera que ese proceso político e ideológico era el socialismo en libertad en el que creía y se adhiere a ese fenómeno político encabezado por Fidel Castro, ¿no? Y bueno, como ha hecho a lo largo de su vida y hace las cosas Vargas Llosa, fue, digamos, muy consecuente en su forma de actuar, pero también de percibir los hechos que iban aconteciendo poco a poco durante el desarrollo de la llamada Revolución Cubana. Y es ese juicio crítico, esa capacidad de observar los hechos políticos y sociales que le va abriendo la manera de percibir los hechos. La primera clarinada, la invasión soviética a Checoslovaquia, que va a ser el primer desencuentro público con Fidel Castro. Ya en ese momento, Vargas Llosa tenía reconocimiento por su obra, pero no hay que dejar de lado el contexto histórico en el que se da esta discrepancia. Ya se estaba construyendo el culto a la personalidad de Fidel Castro y él fue, acaso, el único intelectual latinoamericano de nota en ese momento, sobre todo del grupo del boom, conocido como el boom latinoamericano, que expresa públicamente su desacuerdo con la invasión soviética a Checoslovaquia, ¿no? Hay una historia que usted recoge en el libro que me parece que ya va exhibiendo cómo era la interna de la Revolución Cubana a propósito pues del momento en que Vargas Llosa gana el premio Rómulo Gallegos. Conocemos el premio por el famoso discurso de la Sí, la literatura es literatura del fuego, fuego. pero hay una comunicación interna que recibe Vargas Sí, Llosa, me parece por parte de Santa María, la directora de exactamente. Casa de Sí, las sí, Américas, que utilizó de intermediario a Alejo Carpentier, al exactamente. escritor cubano, en el que le pedían el premio. Bueno, lo que en realidad le dijeron era, aparenta tú que donas el dinero del premio El Rómulo Gallegos a la Revolución Cubana en un acto público y nosotros te lo devolvemos por lo bajo, pero que dé la impresión de un apoyo económico a la Revolución Cubana. Ciertamente este hecho también eh, eh, lo conmociona a Mario Vargas Llosa porque, es decir, aquellos que están trabajando por una justicia social y están usando este tipo de procedimientos para obtener dinero, bueno, pero no solo fue eso, también, por ejemplo, las conocidas UMAPs o campos de concentración que habilitó Fidel Castro, ¿no? Vargas Llosa, por ejemplo, se dio cuenta cómo la Revolución Cubana llevaba a esos campos de concentración a los homosexuales. Y bueno, ya el punto de quiebre es El caso Padilla. exactamente, el famoso caso del poeta cubano Eberto Padilla, ¿no? Sometido por el totalitarismo de la Revolución Cubana,
lo que finalmente lo lleva a romper con la dictadura cubana, ¿no? Romper con la dictadura cubana y también pues los teóricos de la literatura señalan que es la ruptura del boom. Bueno, y además en un contexto en el cual el establishment de la cultura, no solo latinoamericana, estaba en manos de intelectuales de izquierda bajo el apoyo de la Unión Soviética y en un contexto histórico, repito, que Europa Oriental estaba en manos, ¿no es cierto?, de este modelo económico marxista, leninista, totalitario, Son ¿no? muy pocos los intelectuales latinos que llegan a romper de esa manera con Cuba. Claro. Y además, de alguna manera lo ilustro con una carta que le dirige Octavio Paz, ¿no es cierto?, a Mario, y le dice después del rompimiento con la dictadura cubana que solos estamos, ¿no? Y es cierto lo que usted asevera, eso se refleja en la carta de Paz, ¿no? Y bueno, acá la gran pregunta es, y trato de desarrollarlo en el libro, es cómo Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, genios literarios, y Pablo Neruda y García Márquez, también genios literarios, no tienen Visión crítica, claro. el mismo análisis de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es decir, Vargas Llosa constata la violación sistemática de los derechos humanos que ya desde ese momento estaba ocurriendo en el mundo, ¿no es cierto? No solo en los países de la cortina de hierro, sino también en Cuba. Octavio Paz también, pero es algo que no percibieron, repito, dos genios literarios como Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, ¿no? Que de hecho mantuvieron una cercanía con Cuba hasta el final, al menos Bueno, en el caso, mientras García Márquez García Márquez lo tuvo. efectivamente hasta el final de sus días tuvo una cercanía muy estrecha con el tirano Fidel Castro, ¿no? En paralelo, Vargas Llosa nunca ha sido ajeno a lo que sucede en el Perú, ¿no? Siempre ha estado manteniendo el ojo, una época en que está radicando en Europa también, pero viendo lo que sucede en nuestro país. Y también son los años en los que va a empezar la dictadura militar de Velasco Alvarado, por la cual Vargas Llosa en algún momento va a sentir cierta cercanía también. Bueno, no cierta cercanía. A Vargas Llosa lo ilusionó la iniciativa de la reforma agraria, porque creía que era un proceso para establecer la justicia social en el Perú. Pero Vargas Llosa rompe con la dictadura velasquista cuando el tirano asalta los medios de comunicación en el Perú, ¿no es cierto? Los diarios, el comercio, la prensa, los existentes, los canales de televisión, Canal 5, Canal 4, y no prácticamente, absolutamente toma el control la dictadura de la labor informativa, ¿no? Y desaparece el pluralismo para informar, con contadas excepciones de algunas revistas como Caretas, que luego también la, la, digamos, la acercan las dictaduras, ¿no? Primero la de Velasco y Claro, después la de Morales la de Bermúdez. Morales Bermúdez. Pero finalmente ya estamos viendo un desencanto de las izquierdas, un desencanto del socialismo, una migración, por así decirlo, ya hacia posiciones de centro, hasta el año 80, ya hablando en el caso peruano, en el que va a sentirse atraído por la figura de Belaúnde. Bueno, en realidad, Que tengo entendido que ya había votado por él antes, ¿no? claro, algunas de las iniciativas, por ejemplo, el de la reforma agraria, y hay que ver también el contexto, ¿no? El año 56, la clase dominante en el Perú consideraba a Belaúnde lo tildaba de comunista. Entonces, ese acercamiento era de alguna manera congruente con su manera de pensar. Y ya desde esa época, Vargas Llosa tuvo una atracción por la reforma agraria, ¿no? Pero claro, no ocurren los hechos de casualidad, ¿no? Luego, cuando gana Prado las elecciones, ¿no es cierto? Él no vota por Prado, a pesar de que en la lista del APRA iba también su maestro guía, profesor El sanmarquino, doctor Porras. el doctor Porras Barrenechea, ¿no? Este,
Y también va, en ese momento todavía mantenía una posición de izquierda, a expresar su desacuerdo y a tener posturas antidemocráticas, y así lo señalo en el libro, por ejemplo, en el caso de Hugo Blanco o en el proceso de la lucha armada que hubo contra Belaúnde en su gobierno, ¿no? Entonces, sí son hechos que naturalmente todavía en una etapa, digamos, roja De de Vargas. Vargas Llosa. Y como también lo ha señalado usted, ya iniciándose la década del 80 ya hay un desencanto absoluto del socialismo eh, y empieza un tránsito lento, laborioso y a su vez estudioso de lo que sería su adhesión a la doctrina liberal, que es un proceso que toma un gran impulso, sobre todo en la etapa que él vivió en Londres bajo los gobiernos de Margaret Thatcher, ¿no? Es ahí donde la figura de Margaret Thatcher tiene un impacto, la figura y su acción gubernativa, naturalmente, en Vargas Llosa, y él aprecia ahí lo que puede ser una verdadera revolución en el sentido de la palabra, eh, que promueva un capitalismo popular, que distribuya la propiedad en distintas personas, que no esté concentrada en una sola mano y poder hacerlo esto en libertad y democracia, ¿no? En el libro se recoge una anécdota muy curiosa y es, ya iniciado el gobierno de Fernando Belaúnde, en algún momento Vargas Llosa pudo ser presidente del Consejo de Ministros. Es una historia muy curiosa porque en tiempos en los que muchas veces, y amparado probablemente en la Constitución, un jefe de gabinete tiene que proponer sus ministros, Vargas Llosa busca hacer eso, sugerir nombres, y por ello finalmente se frustra este cargo político. Exactamente. Mario recibió dos encargos. El primero, el más complicado, el de presidir la Comisión Ushurajay para indagar las muertes de los periodistas ocurridas en Ayacucho, ¿no? ¿Y por qué asume este reto cívico, este compromiso cívico Vargas Llosa? Que ya es una época en que lo va asumiendo de manera ya permanente, ¿no? Previamente quizá no en cargos públicos o Sí, en, no, o no, en no, 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 algo que viene por parte del gobierno central, ¿no? claro, pero él consideraba que después de este largo periodo de las nefastas dictaduras de Velasco y Morales Bermúdez, el impacto que iba a tener esto para deteriorar la estabilidad democrática del país, ¿no? Es decir, que se asesinaran a periodistas, ¿no? Él consideró que era su deber cívico trabajar, ¿no es cierto? Y aceptó la propuesta de Belaúnde, con un costo altísimo, ¿no? En un contexto también en el cual el establishment de la intelectualidad de la izquierda no solo lo atacó en el Perú, sino también a nivel internacional, ¿no? Pero también un trabajo valioso porque hay que situar el caso Uchurajay en aquel momento en el que no se conocía mucho de lo que era el fenómeno de sendero en las zonas altoandinas del Perú. Bueno, El informe ya da un primer paso frente a saber qué es lo que estaba pasando. claro, y yo en el libro pongo, muy claramente expongo, que el legado que dejan las dictaduras de Velasco y Morales Bermúdez a la débil democracia peruana fue el terrorismo, ¿no? Es una cosa realmente que una organización criminal como Sendero Luminoso no tiene un origen espontáneo, una organización rápida. Y bueno, hubo señales, pero estas no se tomaron en cuenta. Y por esa razón, Vargas Llosa, apegado a la verdad, la prensa izquierda quería que acusara a las Las Fuerzas Fuerzas Armadas Armadas. de manera directa a los FOE de la Marina, ¿no? Y él no se dejó presionar. Fue, digamos, el primer contacto ya directo con el quehacer político del país. Luego, cuando se produce una crisis ministerial, Belaúnde le ofrece la presidencia del Consejo de Ministros. Y Vargas Llosa se entusiasma, es decir, acepta el reto
pero al momento de hacer el planteamiento de la configuración del gabinete, Belaúnde no le acepta, influido por su esposa, Violeta Correa, ¿no? Bueno, lógico, ¿no? Un Eh, primer ministro debe sugerir a su equipo de Exactamente. trabajo, ¿no? Y ahí se frustra totalmente la posibilidad de que asumiera la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, luego después otros gobiernos le han ofrecido embajadas, ¿no? Ser embajador en España, el propio Belaúnde, un embajador para que estuviera en Gran Bretaña, pero él declinó porque consideraba que su tarea era la literatura y que su vocación la debía dedicar a tiempo completo, ¿no? Su Nos, trabajo literario. nos acercamos a un año en el que empieza una etapa nefasta para el Perú, que es el año 85. Vargas Llosa abiertamente dice que no va a votar por Alan García, a pesar de la efervescencia popular que tenía el APRA en aquel momento. Él cuenta que vota por Luis Bedoya en la elección del Sí, 85 y ya dejaba entrever ciertas críticas hacia la personalidad de Alan García. en realidad al APRA, En porque general. ¿por qué toma la decisión de no votar por el APRA en ese proceso electoral? Porque cuando se realiza la discusión de la devolución de los medios de comunicación a sus legítimos propietarios, la conducta aprista no fue en ese sentido. Y eso para él fue un punto definitivo, porque él precisamente rompe con la dictadura de Velasco cuando asalta los medios de comunicación, ¿no? Y a partir de ese momento considera que el candidato al cual debería apoyar era Luis Bedoya Reyes. Efectivamente, el año 85 en esas elecciones presidenciales vota en favor de Luis Bedoya Reyes. Pero poco a poco ya empezaba la catástrofe que terminó significando el primer gobierno aprista, hasta este anuncio de estatización a la banca en el que Vargas Llosa va a encabezar un frente de oposición cívica, un momento en el que ya empieza a crecer él como una opción política. A ver, creo que previamente un punto que fue importante es cuando Vargas Llosa denuncia la matanza en los En los penales, ¿no es penales, cierto? cierto. Con su famosa carta Montaña de Cadáveres, que es una denuncia valiente y abierta de violación a los derechos humanos, ¿no? Y que de alguna manera es coherente con su línea de acción política a lo largo del tiempo de defensa de los derechos humanos. Digamos, ese fue la primera clarinada. Ya cuando Alan García adopta esta iniciativa totalitaria de asaltar los bancos y las compañías de seguros y medios financieros, ya él sí eh, tajantemente enfrenta esta iniciativa autoritaria del primer gobierno aprista, ¿no? Hasta que finalmente se hace este anuncio, Vargas Llosa va a encabezar un pronunciamiento, ¿no? Hacia el Perú Exactamente. Primero totalitario, ¿no? escribe un artículo, luego suscribe un manifiesto y esto tiene una gran acogida y bueno, de, de, de repente surge la figura de Vargas Llosa, que claro, ya en ese contexto no solo era una figura nacional, sino internacional y con una gran fama y presencia mediática que creo que ningún peruano ha tenido. Va a Entonces, llamar la atención que un escritor de su talla se anime a incursionar bueno, en la política activa, ¿no? y eso abrió los ojos también al periodismo internacional, ¿no? Entonces, pero ahí también cuento una anécdota, ¿no? De su esposa Patricia, ¿no? Que le dijo, Si te subes al estrado de la Plaza San Martín, exactamente, ya no vas a... acuérdate, Primero acuérdate de Uchurajay, ¿no? sí, Esa es la primera pero y lección. bueno, y yo creo que estos hechos fueron los que me motivaron al final ponerle este título al libro, ¿no? Una pasión que siempre va a seguir apareciendo y que Que va... siempre ha sido una constante a lo largo de la novelesca vida de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y bueno, una vez más confirma su compromiso cívico con el país. En esta ocasión, en un contexto histórico pues sumamente complejo. Avance criminal del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, una hiperinflación galopante, corrupción también,
prácticamente ante un Estado fallido, ¿no? Y además con algo realmente vital, el cambio del discurso ideológico y político, Que era algo nuevo. totalmente Libertad tenía un novedoso. discurso revolucionario que cambiaba lo que venía Exa- anteriormente por parte de la derecha la, tradicional. la derecha tradicional, que en ese momento era mercantilista, estaba acostumbrada a obtener los privilegios del gobierno. Vargas Llosa empieza a hablar claramente de la ineficiencia estatal, de rescatar la iniciativa privada, de la libre competencia, del libre comercio, de las inversiones nacionales y extranjeras, de generar y compartir la riqueza, de un país de propietarios, es decir, un discurso ideológico y político que en algún momento a Ledesma, Genaro Ledesma lo llama el diablo en campaña, ¿no? Pero en fin, ese fue el discurso que claramente diría permitió el cambio en el Perú. Rostros también, Pedro, porque veía, por ejemplo, en la conformación inicial del Movimiento de Libertad, gente también vinculada al mundo del arte, de la intelectualidad. Pienso en Fernando de Cislo, que estuvo en Libertad, o pienso también en Cartucho Miro Quesada, que era arquitecto. ¿Cómo terminan acercándose a la vida política con ese discurso renovador? Y además, el trabajo que se realizó en la elaboración del plan de gobierno. Yo no recuerdo en la historia política nacional que un candidato a la presidencia trabajara con esa organización, con ese ímpetu, con esa calidad de profesionales, un programa de gobierno que estuvo bajo la dirección de Luis Bustamante Belaúnde, ¿no? Es decir, su método, su disciplina, la trasladó también a su actividad política. Y ese plan de gobierno fue el resultado de un trabajo a lo largo de esos años de esfuerzo de independientes profesionales que estuvieron atraídos por la figura de Mario Vargas Llosa, profesores universitarios, ¿no? Y de alguna manera hago un análisis en base a un artículo que escribió el profesor León Trachtenberg, ¿no? El conocido educador, ¿no? Vargas Llosa perdió en el ámbito electoral, pero en el ámbito ideológico y político sus ideas cambiaron definitivamente al país, ¿no? Habiendo usted participado de esa campaña, llega a obtener una curul en la Cámara de Diputados en aquel momento, hay también una reflexión, Pedro, de qué pasó. En algún momento Vargas Llosa lo llama una gran ingenuidad también. Bueno, este libro precisamente incorpora hechos que el propio Mario en su magistral libro El pez en el agua no menciona porque se conocieron después. Y yo sí los relato en este libro. Por ejemplo, el espionaje telefónico, el seguimiento político, cómo aparecieron diarios repentinamente página libre para hacer la campaña de lo que se llamó la guerra sucia, o mejor dicho, lo que como la califica Mario en El pez en el agua, Porque ¿no? las campañas políticas pueden ser muy sucias, muy feas, pero a los niveles a los que se bajó el año 90, leyendo párrafos fuera de Sí, contexto de las novelas de Vargas bueno, Llosa, claro, el spot de Pink Floyd, del shock, claro, y ¿no? además cómo se usó el aparato del Estado impunemente para bloquear la candidatura de Vargas Llosa. Y por una sencilla razón, porque no aceptó pues el pacto que le ofreció en ese momento el gobierno aprista, ¿no? Va a aparecer la figura de Fujimori, finalmente apareció, muchos dicen de la nada, ¿no? Con un ascenso como la espuma en las últimas semanas previas a la primera vuelta del 90. Y este personaje, este profesor desconocido, este que viene de la universidad, pero que no tenía un alcance, que era conocido por el gran público, termina enfrentándose a Vargas Llosa en una segunda vuelta a la que él en algún momento busca renunciar. Bueno, Vargas Llosa le plantea a Fujimori su renuncia y le expresa la posibilidad de que los técnicos y el plan de gobierno lo apoyara, porque Vargas Llosa consideraba que continuar con la política estatista del APRA y de la izquierda en ese entonces iba a agravar
la crisis del país en lugar de frenarla o intentar solucionarla. Y eso es lo que lo motiva. Pero luego esta iniciativa no es aprobada por eh, el Movimiento Libertad y tampoco por el Frente Democrático, ¿no? Por los otros líderes, y retoma la campaña. Pero eso demuestra el grado de responsabilidad. Él creía que si Fujimori caía en manos del APRA y la izquierda, iba a continuar el caos. Y de hecho, Fujimori es elegido con los votos de la izquierda y del APRA, y negando las propuestas o criticando u oponiéndose, por ejemplo, a la iniciativa del ajuste o el shock, ¿no es cierto? La única manera de detener la hiperinflación en ese momento era aplicando el shock o el ajuste económico. Y en ese sentido, Vargas Llosa fue muy sincero en la campaña. Bueno, no mintió, le dijo la verdad a la gente. Y creo que este es otro aspecto que hay que rescatar en la figura de Vargas Llosa, ¿no? Su honestidad intelectual. En los últimos años, uno de los grandes problemas que tiene o que ha tenido la democracia peruana es la cantidad de presidentes que han gobernado usando la mentira, no solo cometiendo actos de corrupción, sino usando la mentira impunemente, ¿no? Esto ha debilitado, no solo en el Perú, sino en muchas partes, a la democracia como forma de gobierno. Y yo creo que en este sentido, la conducta cívica y política de Vargas Llosa fue ejemplar. Él pidió un mandato claro y para obtener un mandato claro tenía que decirle la verdad al pueblo para que el pueblo fuese consciente de lo duro que iba a ser ese proceso de reconstrucción frente a un Estado casi, o sea, no tenía reservas internacionales el Perú. Claro, el presidente que iba a subir el año O 90 sea, se iba a encontrar con un Estado en la catástrofe. la calamidad que estaba dejando el primer gobierno aprista no ha sido vista en nuestra historia republicana. O sea, ese es el contexto. Destrucción económica, avance del terrorismo. Habían zonas liberadas donde no podía entrar el Estado, estaba controlada por Sendero Luminoso. Y entonces era un contexto político sumamente grave. Y por eso creo que eh, la valentía y el arrojo con el que actuó Vargas Llosa es importante de situarla en ese contexto histórico, ¿no? Finalmente, con la derrota del 90, Vargas Llosa va a buscar pasar a un segundo plano, ¿no? Que Fujimori continúe con el gobierno bajo los mandatos democráticos en los que fue electo, ¿no? Hasta elevar su voz de protesta, obviamente, con el 5 de abril del 92. Ser uno de los primeros opositores al autogolpe que perpetró en aquel momento Fujimori, donde Vargas Llosa ya va a tomar una relevancia como opositor, claro, hacia un gobierno no democrático, es un gobierno autoritario. Otra de las autocracias contra las que Vargas Llosa se va a terminar oponiendo. Bueno, no hay que olvidar que Vargas Llosa apenas se conocen los resultados electorales, con lealtad reconoce el triunfo de Fujimori, no objeta la victoria, Nunca lo puso en duda. nunca la puso en duda, fue inmediatamente, lo felicitó. A nosotros, los parlamentarios electos, nos sugirió apoyar constructivamente al gobierno de Fujimori, y creo que durante los cerca de casi 2 años que estuvo en su etapa democrática Fujimori, Vargas Llosa, consciente de la gravedad política y económica del país y de seguridad, obviamente, mantuvo un silencio prudente, ¿no es cierto? Y fue respetuoso de ese gobierno, pero naturalmente rompe ese silencio cuando Fujimori da el golpe el 5 de abril de 1992, ¿no? Condenando las atrocidades del gobierno fujimorista, violaciones a los derechos humanos, denunciando tanto en el país como en el extranjero. Siendo consecuente con su manera de pensar, de condenar la dictadura como forma de gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, y como ha sido también su actuación a nivel internacional. ¿Por qué Vargas Llosa en los últimos años se ha convertido en la figura más relevante del liberalismo en América Latina? Por ejemplo, yo doy un pequeño ejemplo. ¿Qué necesidad tenía Mario Vargas Llosa de viajar a Caracas en plena dictadura y apogeo de Hugo Chávez? ¿Qué necesidad tenía de someterse a los maltratos de revisiones en aduanas, retención de equipajes, insultos con toda la maquinaria? Él consideraba
que su solidaridad debía ser activa en favor de los sectores democráticos venezolanos. Pero no solo era una solidaridad de una presencia. Hugo Chávez lo reta a un debate público a Y, Mario Vargas Llosa. y Vargas Llosa acepta el Y debate. Vargas Llosa acepta, y cuando acepta, luego Hugo Chávez se corre. Todas estas acciones de lucha contra las tiranías latinoamericanas, la panameña, él fue el último que logra entrevistar a Omar Torrijos, ¿no es cierto? La nicaragüense también viaja a Nicaragua, la dictadura de Pinochet, ¿no? Dictaduras tanto de la izquierda como de la derecha. Exacto, ¿no? Es lo que ha, digamos, convertido a Vargas Llosa en un líder del liberalismo en Iberoamérica, ¿no? Que tampoco ha renunciado a decir su opinión. Nunca. Nunca manifestándose muchas veces a favor de tal o cual candidato. Declaraciones que han generado polémica en algún momento, críticas. Lo hemos visto en la última campaña presidencial. Exactamente. Pero Vargas Llosa actúa no con cálculo político, sino en base a principios. Claro, a veces el establishment de izquierda no domina las aritméticas, ¿no? Pero, por ejemplo, en las últimas elecciones, cuando se opuso a Petro, a López Obrador, a Lula, se burlaba a la izquierda latinoamericana. Pero el tiempo le ha dado la razón a Vargas Llosa, porque estos gobernantes han terminado siendo cómplices de la dictadura, de la criminal dictadura venezolana de Nicolás Maduro. ¿Acaso la única honrosa excepción sea la del presidente Boric en Chile, no? Pero, es decir, el drama de América Latina hoy en día es que tengamos partidos de izquierda y de derecha que no tengan auténticas convicciones democráticas. Y eso finalmente es lo que erosiona, deteriora a la democracia como forma de gobierno, ¿no? Yendo ya hacia las ideologías también y algunos personajes que van a aparecer en el libro, porque hay un trabajo muy, muy interesante que usted ha hecho de archivo. Cartas, por ejemplo, mencionó la de Octavio Paz. Todo este archivo se encuentra en Estados Unidos. Usted tuvo acceso a este archivo. ¿A qué tuvo acceso para compartirlo con el gran público y saber lo que ha llegado a tocar las manos de Pedro Cateriano? Tuve acceso a toda la correspondencia de Mario Vargas Llosa. Ciertamente no solo política, pero mi trabajo estaba enmarcado en lo político. Siempre existía la tentación de hacer otro trabajo, pero mi biografía está circunscrita al ámbito político y ese ha sido mi objetivo. Y creo que la visita a la biblioteca de la Universidad de Princeton me resultó realmente impresionante porque uno constata cómo trabajó este hombre a lo largo de su vida, ¿no? En la época que no existía computadora ni corrector, escribía sus libros a mano, luego los tipeaba, luego los corregía, es decir... O sea, hay ediciones múltiples de los libros de Vargas Llosa. Sí, cuadernos. Por ejemplo, en el tema de Shurajai hay material como para un libro. Preparaba sus interrogatorios, hacía diseños de la ruta que habían empleado los militares, es decir, un trabajo a conciencia, ¿no? Uno ahí realmente aprecia por qué Vargas Llosa llegó a donde llegó, por trabajo, disciplina, esfuerzo y pasión por la literatura y también por la política, ¿no? Política y literatura, y eso quería preguntarle a propósito de personajes que aparecen en el archivo, destinatarios, gente que mantuvo correspondencia con Vargas Llosa. Y yo quería preguntarle puntualmente por un escritor al que en los últimos años ha querido llevarse la figura, ha querido colocarse como una especie de opositor a Vargas Llosa, como una especie de contrario. José María Arguedas y Vargas Llosa fueron amigos. No solo fueron amigos, yo diría que fueron amigos muy cercanos. Las cartas que he publicado en el libro también de Arguedas prueban no solo la cercanía de Arguedas con Vargas Llosa, sino el agradecimiento y la admiración que Arguedas le tuvo a Mario Vargas Llosa, ¿no?
Entonces, de alguna manera, esto también refuta, ¿no es cierto?, de, lo que ha sido una constante de tratar de presentar a Vargas Llosa como un crítico total de Arguedas, y eso no es así. Curiosamente, Arguedas es conocido a nivel internacional no solo por el ensayo de la utopía arcaica de Mario, ¿no?, sobre Arguedas, sino eh, porque él ya desde la Real Academia, por ejemplo, impulsa la edición De los ríos profundos, ¿no? exacto de Arguedas, ¿no? Así que bueno, el trabajo de investigación ha formado parte también del objetivo de este libro, ¿no? Cartas también con figuras como Octavio Paz, lo mencionamos al inicio de esta entrevista, con quien sostuvo una polémica muy interesante, hasta ahora comentada, ¿no? La de la dictadura perfecta. Es una frase que quedará siempre registrada, Que probablemente ¿no? no tomamos la magnitud de decirlo en México, en aquel momento, Sí, pues. ¿no? O sea, quizá vemos ciertas declaraciones con la distancia del tiempo, ¿no? Lo mismo pasa al momento quizá de evaluar la campaña del 90, pero Nuevamente ahí vemos, apreciamos la capacidad de observación de la compleja realidad política y también su maestría para acuñar términos, ¿no? La pregunta es avalita, esta frase, la dictadura es perfecta, es decir, a lo largo del tiempo, los juicios críticos, políticos o literarios, siempre han estado definidos magistralmente por Vargas Llosa, ¿no? y finalmente, la historia ha terminado dándole la razón en muchos aspectos a Vargas Llosa. En Exactamente. términos políticos, en términos literarios también, el Nobel lo confirmó como uno de los grandes escritores de su tiempo. Y también las ideas que él impulsó en el año 90. Ideas de un libre mercado, de un país abierto al mundo, son las que han terminado llevando al De Perú una a, economía de exacto, mercado, ¿no? de una economía quebrada a Totalmente. fines de los 80 a en algún momento retomar un crecimiento admirado por todo el mundo. Y además, de alguna forma, Fujimori finalmente reculó, aplicó el programa de ajuste, frenó la inflación, y Vargas Llosa no ha criticado a Fujimori ni a García por las cosas positivas que han hecho. Es más, en el segundo gobierno, cuando se le pregunta a Vargas Llosa por el cambio, por el giro económico de Alan García, él elogia eso porque le hace bien al país, ¿no? Ahí también, de alguna forma, se prueba la grandeza de Vargas Llosa en su quehacer político, ¿no? ¿Qué sentido, Pedro, a lo largo de todo este tiempo? ¿Cuánto tardó en la investigación completa Bueno, para... son varios años de trabajo, ¿no? La primera etapa más larga cuando hice el doctorado, la segunda cuando hago las investigaciones acá y en el extranjero. Y bueno, es un trabajo de 4 o 5 años, ¿sí? 4 o 5 años yendo al archivo en Estados Bueno, Unidos? a la biblioteca, Ujú. en España también, a sus archivos, ¿no? He tenido la suerte también que se me faciliten sus archivos, ¿no? Así que, bueno, y ciertamente esta no es una biografía política autorizada, porque como usted va a apreciar, hay muchos juicios de valor, opiniones personales que yo he consignado en el libro, ¿no? Y sí, y detalles que también humanizan a Vargas Llosa, que nos muestran sus múltiples aficiones, como la que usted resalta del un hinchaje de Vargas Llosa que los peruanos no teníamos tan mapeado quizá. Lo conocemos por su afición por Universitario de Deportes, pero me llamó la atención lo que usted anota sobre la cercanía que tiene Vargas Llosa por el Real Madrid, Sí, por el exactamente. fútbol. Sí, sí. Bueno, y además cuando gana el premio Nobel, Él el Real da un Madrid, premio de honor en el Bernabéu, por exactamente, ejemplo. lo Ujú. invitan, le hacen un homenaje y al lado de Iker Casillas dio el play de honor. Efectivamente, es un hincha acérrimo de Universitario de Deportes y creo que no es incompatible que también lo sea del Real Madrid. Desde luego. Usted lo acompañó en algún Sí, momento. bueno, la etapa que estudié mi doctorado en Madrid y cuando había la posibilidad de ir al Bernabéu íbamos a ver partidos, sí.
Usted, Pedro, tiene una cercanía amical también con Vargas Llosa de buen tiempo y lo ha evaluado también de esta manera como correligionario, como alguien que comparte sus ideas políticas. ¿Cuál es la reflexión final que se va a llevar luego de evaluar esta vida monumental, de recorrer la historia del Perú y también del mundo, porque es una evolución del pensamiento político? Yo creo que la historia va a reconocer a Mario Vargas Llosa como defensor de la libertad. Y acá en nuestro país, su compromiso cívico a lo largo del tiempo, desde su etapa socialista hasta que llega al adherirse al liberalismo, ¿no? Pero él, desde joven, tuvo, ¿no es cierto?, claro que debía ser un escritor comprometido. Y esa tarea la ha cumplido no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y creo que ese esfuerzo como polemista, como defensor de ideas, como articulista, como dramaturgo, como actor político, enriquece sin duda alguna esta vida de Mario Vargas Llosa, que pronto cumplirá ya los 89 años. Que a 89 años de una enorme producción literaria, de grandes obras, de grandes novelas. Y ahí quería preguntarle, ¿cuál es el libro por el cual usted se siente más atraído de Vargas Llosa? ¿Cuál es quizá la novela o quizá... A ver, Es difícil la pregunta, yo lo reconozco, pero... por experiencia vivida, Claro. a mí me dio el texto del pez en el agua antes de publicarlo, ¿no? Qué maravilla. Entonces, la atención con la que leí apasionadamente y la fruición en ese momento fue algo que me marcó. Pero claro, en distintas etapas, ¿no? En el colegio, La ciudad de los perros. Y después, por lo gratificante, cuando me dedicó La mirada quieta. El ¿no? ensayo sobre Pérez Galdós, ¿no? Exactamente, ¿no? Así que fue un momento en el cual ciertamente me sentí abrumado y honrado, ¿no? Pedro Caterino, muchas gracias por Encantado. acompañarnos en Leamos, el podcast de Latina, donde hablamos de libros. Y es que estamos siempre en los canales digitales de Latina hablando de libros, conversando con los autores sobre los recientes lanzamientos que se realizan en nuestro país. Ya saben, Vargas Llosa, su otra gran pasión, la biografía política de nuestro premio Nobel por Pedro Cateriano, ya está disponible en las librerías. Que siga el debate y ustedes también. Suscríbanse a los canales digitales de Latina, suscríbanse, activen la campanilla, las notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras publicaciones y transmisiones. Conmigo será hasta otra oportunidad.